Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una palabra a tiempo. Es un gran privilegio y es una gran bendición el poder contar con ustedes lunes con lunes, o el tiempo que tú puedas conectarte y poder estar con nosotros en esta palabra a tiempo. Pues sean bienvenidos, amados, y por favor ayúdanos a compartir esta transmisión. Suscríbete. Cada vez que hacemos esto, tú nos ayudas a extender el reino y eres un instrumento del Espíritu Santo. Vamos a orar, amados Padre. Agradecemos este tiempo y te pedimos que tú nos hables, Señor, que tu palabra sea clara, precisa, sencilla y directa, Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí. Ayúdanos. Gracias por tu palabra viva y eficaz. Te damos gloria y te damos honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues te quiero leer una palabra. Está en el libro de Efesios capítulo 5 y también está en el libro de Romanos capítulo 12 versículo 21. Y comienzo leyéndote Romanos, es más corto. Dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seas vencido ¿de qué? De lo malo, sino vence con el bien el mal. Y bueno, Efesios capítulo 5 versículo 15 al 17 dice lo siguiente. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y bueno, dos pasajes que estamos viendo, amados, pero habla de un mismo propósito. Y algo que yo puedo percibir que está pasando en la iglesia en estos tiempos es que como que ha venido una pasividad, como una apatía, como que ha venido un estupor en la iglesia. Y algo que nos dice el apóstol Pablo en ambos pasajes, en Romanos decía: no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Pero Efesios lo amplía todavía y te dice: mira pues cómo andas. Dice: mira pues con diligencia, que andéis no como necios, sino como sabios. Y si tú me dices: pastor, ¿qué significa andar como necio? Yo te diría que andar como necio es ignorar lo que Dios nos habla a través de su palabra. Andar como necios es no tener tiempo con Dios orando. Andar como necios significa hacer lo que nosotros queremos y hacer tantos planes. No tiene nada de malo hacer planes, escucha, pero que en esos planes no esté Dios. Eso sí tiene de malo. Que no en medio de nuestros planes siempre esté Dios primero. ¿Por qué? Porque Él tiene que ser el número uno para nuestras vidas. Y dice la Biblia que andemos con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, amados. Entonces el necio es aquel que no reconoce a Dios. El necio cree que tiene toda la vida por delante para hacer infinidad de cosas. El necio es el que no se apoya en Dios, el que no pone sus caminos delante de Dios. Y el necio es el que hace las cosas como él piensa, como él cree y como él entiende, pero en ninguna manera aparece Dios en sus planes y propósitos, sino que son sus propios planes y Dios no figura en ninguna parte. Pero también la segunda parte dice: sino como sabios. ¿Qué sería andar como sabios? El libro de Salmos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y tú y yo sabemos que el temor a Dios es esa pasión, es ese respeto, es esa honra. Y aún ese temor, amados, de no hacer nada que pueda estar en contra de nuestro Dios, que podamos pecar en contra de Él, amados. Dios nos llama a caminar con sabiduría. Di conmigo: con sabiduría. Tenemos que caminar con sabiduría, amados. Tenemos que siempre darle lugar a Dios, ponerle en primer lugar en toda nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, en nuestra empresa, en nuestro trabajo, en la iglesia. Tenemos que ser nosotros los números unos en compartir la palabra, los números unos en congregarnos, los números unos de tomarnos de la presencia de Dios. Como la iglesia primitiva andaba tomada de la presencia de Dios. Y luego continúa diciendo este pasaje: aprovechando bien el tiempo. Yo te pregunto algo: ¿aprovechas bien el tiempo? Sí. Cuando la Biblia te habla de aprovechar bien el tiempo, es que tú puedas invertirte en el reino, que tú le puedas servir a Dios. Y yo te había comentado actualmente lo que yo veo en la iglesia, que en lugar a veces de avanzar retrocede.
Y en lugar de tener ese fuego y esa pasión, la iglesia se entibia, amados. Y Dios nos llama a aprovechar bien el tiempo. Y aprovechar bien el tiempo es el poder apoyarnos en Dios, el poder compartir la palabra, el poder orar por los enfermos, el poder sembrar para la obra y para el reino de Dios. Es hacer tantas cosas que Dios nos llama en su palabra, pero todo tiene que ver con Él, amados. Y Dios te llama a ti, a mí, a aprovechar bien el tiempo. Y lo dice porque los días son malos. Yo he estado últimamente checando las noticias y han pasado muchas cosas, temblores y otros tipos de virus que hay y cosas que se están dando, amados, porque estamos viviendo tiempos finales. Dice la Escritura porque los días son malos. Y la misma palabra nos enseña que aún esos días malos iban a ser acortados para que pudiéramos salvarnos. Pero tenemos que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. Y aquí viene lo medular de este versículo. Seamos entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Y yo te pregunto algo, ¿tú sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Tú sabes cuál es la voluntad de Dios para tu familia? ¿Tú sabes cuál es la voluntad de Dios en donde tú vives, en tu colonia? ¿Tú sabes cuál es la voluntad de Dios en tu negocio? ¿Cuál es la voluntad de Dios en tu trabajo? ¿Tú sabes cuál es la voluntad de Dios en tu iglesia? Qué importante es saber cuál es la voluntad de Dios, amados, porque en base a lo que tú disciernas y sea revelada la voluntad de Dios en tu vida, va a ser como tú te vas a mover. Pero yo te he compartido, hay gente que vive como si la voluntad de Dios no estuviera y como si ellos fueran todo en esta tierra y todo fuera para ellos, siendo que Dios te creó para Él, amado. Yo te animo en este tiempo, yo te pido en el nombre de Jesús que tú puedas reflexionar y pensar cuál es el propósito de tu vida. Pero si el propósito de tu vida nada más es por la comida, por el trabajo, por hacer un negocio, por tener una casa, un carro, amados, tu propósito es muy muy pobre. Y tú dirás, ¿por qué, pastor? Si es una necesidad para mí, sí es una necesidad, pero esa necesidad Dios se va a ocupar siempre y cuando tú seas fiel y leal para con Él. Vamos a orar, amados. Y antes de orar, yo sé que hay gente conectada que dice, pastor, yo necesito a Cristo en mi corazón. O gente que dice, pastor, yo soy creyente, pero en realidad yo no he aprovechado bien el tiempo. Yo nada más he estado pensando en todo lo que yo quiero, en mis planes, en mis deseos, en mis necesidades. Y Dios me ha aparecido en todos esos planes. Yo te quiero invitar a renovar tu pacto de amor con Dios. Y quiero invitarte a ti que estás por primera vez a que tú recibas a Cristo en tu vida. Ora conmigo y dile, Señor Jesús, yo te doy gracias por la oportunidad de poder conocerte y de poder renovar mi pacto de amor contigo. Perdona todos mis pecados, hoy me arrepiento y Señor Jesús, yo te confieso como mi único y suficiente Señor y Salvador. Yo te alabo y te adoro y te doy gracias, porque si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Gracias por darme salvación y por darme vida eterna en el nombre de Jesús. Y bueno, amados, algo muy importante, todos aquellos que recibieron a Jesús o renovaron su pacto con Él, algo muy importante, 4 cosas. Número 1, orar, que es platicar con Dios. Tú necesitas diario hablar con Dios, eso es aprovechar bien el tiempo. Número 2, leer la Biblia. La Biblia es el manual de nuestro Padre. La Biblia es el manual de aquel que te creó y te formó. Número 3, comparte de tu fe. Comparte a aquellos que no conocen de Dios o aún aquellos que conocen de Dios. Comparte tu fe. Y número 4, no dejes de congregarte. Son tiempos que no podemos desperdiciar, amados. Aprovechar bien el tiempo es congregarte, porque es un mandato de parte de nuestro Dios. No dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Bueno, te bendigo. Tú que renovaste tu pacto y recibiste a Cristo en tu vida. Pero también, amados, quiero orar por aquellos que dicen, pastor, en verdad, ahora sí que ha sido mi tiempo, y ha sido mi vida, y han sido mis decisiones, pero en realidad en todas estas decisiones no ha entrado Dios. Yo quiero orar por ti, amado, y yo le pido al Espíritu Santo que te convenza, te redarguya. Y ora conmigo y dile fuerte, Señor Jesús, perdóname. Perdóname, Dios, porque no te había considerado. Nada más había pensado en mis planes, en mis propósitos. Perdóname por ser egoísta. Perdóname porque, como tu palabra dice en el libro de Efesios, he caminado como necio. Porque nada más he querido hacer lo que yo quiero. Pero a partir de hoy, yo quiero aprovechar bien el tiempo. Yo quiero buscar tu rostro, tu presencia. Me determino en ser un instrumento tuyo para servirte, para amarte.
para predicar tu palabra, para compartir a aquellos que no te conocen. Me determino a aprovechar bien mi tiempo, Señor, porque los días son malos. Yo te alabo y te adoro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo voy a orar por ti, amado. Padre, yo estoy orando por todos los que están en este momento conectados, aquellos que han de estar por conectarse, pero tu palabra dice que no vuelve vacía. Y Padre, estamos viviendo tiempos muy, muy difíciles, tiempos finales, Padre. Y yo te ruego por cada persona que tenga una determinación, tenga un fuego y una pasión para tomarse de ti. Espíritu Santo, ministra los corazones. Espíritu Santo, tócales con poder de lo alto. Espíritu Santo, no permitas que ninguno camine como necio y que no aproveche bien el tiempo. Yo declaro que cada persona que está conectada va a invertir ese tiempo en tu obra y tu reino. Y tú por añadidura les vas a dar bendición, porque tú dijiste: buscad primeramente mi reino y todo lo demás va a ser añadido. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y declaro que eres un instrumento en las manos de Dios, que eres una persona sabia que aprovecha bien el tiempo. En el nombre de Jesús, gracias por tu respuesta, Dios. Gracias por tu palabra y gracias por todos los entendidos en tu voluntad. En el nombre de Jesús declaro que tú eres un entendido en la voluntad de nuestro Dios. Pues, amados, Dios te bendiga y te guarde, que el Espíritu Santo te unja. Recuerda, esta es una palabra a tiempo y Dios te llama a tiempo a buscarle con todo tu corazón. Valga la redundancia, aprovechar bien tu tiempo, porque los días son malos. Bendiciones, chao. Dios contigo. Comparte, por favor. Dios te bendiga rica y abundantemente. Chao.